Y si te dijera que hay un estado de México donde las mujeres son tan guapas que los hombres de ahí se fueron al norte nada más para no quedarse mirándolas toda la vida sin hacer nada? Sí, ya sé. Suena a ese tipo de bromas de pueblo que se cuentan en las ferias, entre caguamas y banda, donde cada quien jura que su tierra tiene las más bonitas y el de enfrente le lleva la contra nomás por no quedar mal. Te están vendiendo orgullo regional disfrazado de dato, ¿no? Pues no del todo. Resulta que en México este debate no es nuevo, no es de TikTok ni de la IA. Tiene décadas. Tiene canciones. Tiene certámenes de belleza con historial documentado, tiene antropólogos que han estudiado el mestizaje por región, y tiene datos concretos de cuáles estados han puesto más reinas en los concursos nacionales e internacionales más importantes del país. Soy el viejo viajero, y hoy te voy a mostrar los 10 lugares de México donde las mujeres más guapas del país tienen dirección, historia y argumento, pero con una advertencia desde ahorita. Esto no es un ranking de belleza de revista de modas. Esto es un análisis real, con datos de certámenes, con historia del mestizaje de cada región y con la verdad que nadie te dice cuando hace estas listas, que casi siempre las gana el norte porque el estándar que se usa para medirla también es norteño. Porque esto no es para los que quieren que les confirmen lo que ya creen. Esto es para los que quieren entender por qué México tiene tantos tipos distintos de belleza femenina y por qué esa diversidad es exactamente lo que hace grande a este país. Y si llegas hasta el final, te voy a dar el veredicto del abuelo, cuál es, en su opinión, el lugar con las mujeres más guapas de México, con argumento y sin pelos en la lengua. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Mira, para entender este debate hay que entender primero cómo funciona México. Este país no es uno solo. Son varios países metidos en el mismo mapa, con climas distintos, con historias distintas, con mezclas de sangre distintas, y por lo tanto con tipos de belleza completamente distintos entre sí. En el norte tienes el mestizaje español con poblaciones indígenas que tuvieron menos contacto prolongado con grupos de Mesoamérica, más influencia de migraciones europeas tardías, y un fenotipo que tiende a rasgos más claros, estaturas más altas y una presencia física que los certámenes nacionales históricamente han premiado. Jalisco, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Chihuahua. Esos son los estados que ganan el debate popular casi siempre, y no es casualidad ni injusticia, es que el estándar con el que se mide la belleza en México durante décadas fue construido precisamente sobre ese molde. En el sur y el sureste tienes algo completamente distinto. El mestizaje maya en Yucatán, la mezcla afroantillana y española en Veracruz, la herencia zapoteca y mixteca en Oaxaca. Bellezas que no compiten en el mismo molde porque son otro molde completamente. Y que cuando aparecen en los certámenes nacionales generalmente quedan fuera de los primeros lugares no porque sean menos, sino porque el jurado lleva décadas midiendo con la misma regla. Eso lo tienes que tener claro antes de que empiece el recorrido. Porque hoy no vamos a usar solo la opinión popular. Vamos a usar los datos del certamen de Nuestra Belleza México, que desde 1994 hasta la fecha es el referente más sólido que tiene el país para medir cuáles estados producen más mujeres competitivas en belleza a nivel nacional. Y lo vamos a combinar con historia, con mestizaje documentado, y con la opinión honesta del abuelo que ya tiene suficientes años encima como para decirlo sin rodeos. Dicho eso, vamos con el primero. Y este arranca con una leyenda que tiene más de 100 años. Vamos con el primero. Y este arranca con una leyenda que tiene más de 100 años, canciones rancheras y una pregunta que la gente de la región lleva décadas respondiendo con el pecho inflado. 1. Los Altos de Jalisco. Tepatitlán, Arandas, Lagos de Moreno, Jalostotitlán, San Miguel el Alto. Si nunca has ido a esa zona del norte de Jalisco, probablemente no entiendas de qué habla la gente cuando dice que ahí están las mujeres más guapas de México. Y si has ido, probablemente ya no necesitas que te expliquen nada. Los Altos de Jalisco es una región semidesértica, ganadera, tequilera, profundamente católica y con un fenotipo que rompe el molde del mexicano moreno que el mundo tiene en la cabeza. Acá hay gente güera, de ojos claros, de rasgos europeos marcados, en pleno corazón de Jalisco. Y eso no es casualidad ni cuento. La historia de por qué la gente de los Altos tiene esos rasgos tiene dos versiones.
La versión romántica dice que llegaron españoles, franceses y austriacos al norte de Jalisco durante la colonia y la intervención francesa, se mezclaron con la población local y el resultado fue ese fenotipo tan particular. La versión académica, que investigadores del propio Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara han documentado, dice que la cosa es más compleja. Hubo endogamia, es decir, que los colonizadores españoles se reprodujeron principalmente entre ellos durante generaciones, conservando rasgos europeos con más fuerza que en otras regiones. También hay ascendencia judía sefardí y portuguesa documentada en algunas familias. Y la presencia indígena, aunque existe, fue numéricamente menor en ciertas zonas que en el resto del país. El resultado práctico de todo eso es una región donde no es raro ver mujeres de 1,75 m, pelo castaño o rubio natural, ojos verdes o miel, y una presencia física que en cualquier otro contexto parecería de otro país. No es el 100% de la población, ojo, porque Los Altos también tiene gente morena y mestiza como cualquier otra región de México. Pero la concentración de ese fenotipo particular es real y documentada, no es mito de cantina. La fama de las salteñas en los certámenes es concreta. Municipios como Tepatitlán han convertido sus concursos de belleza locales en eventos de primer nivel dentro del estado. Jalisco como un todo acumula 4 títulos de Nuestra Belleza México, con 3 coronas nacionales consecutivas entre 2008 y 2010. Ximena Navarrete, tapatía de Guadalajara pero con rasgos que reflejan esa mezcla jalisciense, ganó Miss Universo en 2010. Jacqueline Bracamontes, también de Jalisco. La lista sigue. El único pero que le pone el abuelo a Los Altos, la fama a veces supera la realidad. Hay gente que va a Tepatitlán esperando que cada mujer que pasa por la calle sea una modelo y luego se lleva la sorpresa de que es un pueblo normal con gente normal. La concentración de belleza existe, pero no es un parque temático. Es una región con sus problemas, con migración masculina histórica hacia Estados Unidos que dejó muchos pueblos con más mujeres que hombres y con una vida cotidiana de rancho y ganadería que no tiene nada de glamorosa. Pero la fama, en este caso, tiene base real. 2. Guadalajara, Jalisco. Pasando del rancho a la ciudad, Guadalajara es la versión urbana y cosmopolita de la misma historia. La Perla de Occidente tiene casi 5 millones de habitantes en su zona metropolitana, es la segunda ciudad más grande del país, y lleva décadas siendo considerada la cuna de la belleza femenina mexicana en el imaginario popular. Los ojos tapatíos no son un invento de internet. Están en canciones que tienen 70 años, en versos rancheros, en coplas de feria. Se habla de miradas que enamoran, que intimidan. Y el certamen le da la razón al mito con datos concretos. Jalisco, con Guadalajara como su capital y cara visible, es junto con Nuevo León el estado con más títulos de Nuestra Belleza México en la historia del certamen, con 4 coronas nacionales cada uno. Pero Guadalajara aporta algo que Los Altos no tiene, diversidad urbana. Acá no es solo el fenotipo alteño. Es la mezcla de todas las regiones de Jalisco y de todo México que llegó a vivir a la ciudad más importante del occidente del país. Hay tapatías morenas, tapatías güeras, tapatías de rasgos indígenas finos, tapatías con influencia de las colonias de migrantes que llegaron de otros estados. Lo que las une no es un solo tipo de rasgo físico sino algo más difícil de definir, un estilo, un porte, una manera de caminar y presentarse que la ciudad lleva generaciones cultivando. El mercado de la moda, los medios de comunicación del occidente del país, las agencias de modelos, los concursos estatales, todo eso tiene sede en Guadalajara y retroalimenta una cultura local donde el arreglo personal y la presencia física tienen un peso social importante. Eso se nota. 3. Culiacán/Diagonal Sinaloa. Si Jalisco es el eterno favorito del debate, Sinaloa es el retador que nunca se rinde. Y con razón. Desde 1970, cuando Livia Zulema López Montemayor ganó el título de Señorita México y se convirtió en la primera sinaloense en representar al país en Miss Universo, Sinaloa no ha parado. Rosalba Luna ganó la corona nacional en 2003 y quedó entre las 15 semifinalistas en Miss Universo. Rosa María Ojeda repitió la hazaña en 2007. Perla Beltrán ganó Nuestra Belleza Mundo México en 2008. Y en fechas recientes, María Fernanda Bernal fue Miss Universe México 2024, sinaloense, entregando la corona en el Estadio Akron de Guadalajara en 2025.
3 coronas nacionales de nuestra belleza México para Sinaloa en la historia del certamen, empatando con Tamaulipas en tercer lugar histórico. ¿Por qué Sinaloa? La explicación tiene que ver con el mestizaje del noroeste. Sinaloa recibió oleadas de migrantes españoles, pero también influencia de comunidades indígenas del noroeste como los Yoremes y los Caitás, y una mezcla cultural que produjo un fenotipo particular. Mujeres de rasgos finos, generalmente de piel clara a morena clara, estatura alta para el promedio nacional, y una presencia que en los certámenes se traduce en puntuaciones consistentemente altas. Pero hay que ser honestos con algo que el abuelo no va a esquivar. La cultura sinaloense tiene una relación muy particular con la imagen femenina. Culiacán es una ciudad donde el arreglo físico, el maquillaje, la ropa y la presentación personal tienen un peso cultural específico que no existe igual en otras partes del país. Las quinceañeras en Sinaloa son eventos de producción cinematográfica. Las mujeres invierten en su apariencia de una manera que en otros contextos parecería exagerada, pero que allá es simplemente la norma social. Eso hace que la belleza sinaloense sea en parte natural y en parte muy trabajada, lo cual no le quita mérito, pero sí es un dato que vale la pena mencionar cuando se habla con honestidad. Lo que sí es innegable, en términos de resultados concretos en certámenes nacionales e internacionales, Sinaloa tiene uno de los historiales más sólidos del país. La reputación popular en este caso está respaldada por las coronas. Ya vimos los 3 que nadie discute. Ahora vamos con el bloque que siempre aparece en estas conversaciones pero que generalmente queda en segundo plano porque Jalisco y Sinaloa se llevan toda la atención. Y eso no es justo, porque los números dicen otra cosa. 4. Monterrey/Nuevo León. Vamos a empezar con un dato que mucha gente no sabe o no quiere reconocer. Nuevo León empata con Jalisco en títulos de nuestra belleza México. 4 coronas nacionales cada uno. 4. El mismo número que el eterno favorito del debate popular. Y sin embargo, cuando alguien pregunta dónde están las mujeres más guapas de México, Nuevo León casi nunca es la primera respuesta. ¿Por qué? Porque Jalisco tiene la leyenda, tiene las canciones, tiene el folclore de décadas. Nuevo León tiene los números pero no tiene el mito. Y en México, el mito gana casi siempre la conversación de cantina. La regia tiene características muy específicas que la distinguen del resto del norte. Monterrey es la ciudad industrial más importante del país, una de las metrópolis más desarrolladas de América Latina, y eso se refleja en el estilo de sus mujeres. La regia típica cuida su imagen con una disciplina que en otras ciudades no existe igual. Gimnasio, nutrición, ropa de marca, arreglo personal constante. No es vanidad gratuita, es una cultura urbana donde la presentación personal forma parte de cómo te perciben socialmente y profesionalmente, y las mujeres de Monterrey lo aprendieron hace generaciones. El fenotipo regio tiene influencia española marcada, con algo de migración europea del noreste, y el resultado es una mezcla que tiende a rasgos claros, estatura alta y una presencia urbana que los certámenes han premiado consistentemente. Pero lo que más define a la mujer de Monterrey no es solo el físico, es la combinación de físico con actitud. La regia camina diferente. Habla diferente. Tiene una seguridad en sí misma que viene de crecer en una ciudad que se considera a sí misma el motor económico del país, y esa confianza se convierte en presencia, y la presencia se convierte en atractivo. El único pero, Monterrey es una ciudad cara, estresada, y con una cultura de trabajo que consume a la gente. Las regias son guapas pero están ocupadas. No tienen tiempo para el romanticismo de pueblo. Si buscas una conversación tranquila en una plaza pública un domingo por la tarde, Monterrey no es tu lugar. Eso también es parte del paquete. 5. Hermosillo/Sonora. Sonora ocupa el tercer lugar en prácticamente todos los rankings populares de belleza femenina en México, y tiene un argumento histórico que ningún otro estado puede usar: dio a México a María Félix. La Doña. La mujer más icónica de la historia del cine mexicano. Hermosillense, sonorense, norteña de hueso colorado. Con una presencia física que 50 años después de su muerte sigue siendo el referente cuando alguien quiere describir a una mujer imponente. Eso no se fabrica. Eso viene de algún lugar. Sonora tiene el mestizaje del noroeste con características propias.
Las poblaciones indígenas de la región, los yaquis y los seris entre ellas, tienen rasgos físicos marcados y una complexión fuerte que en la mezcla con el componente europeo produjo algo particular, mujeres de huesos anchos, facciones definidas, piel que va de morena clara a canela, y una presencia física que en los certámenes se traduce en cuerpos con estructura atlética y rasgos de impacto visual inmediato. Sonora ha colocado representantes consistentes en nuestra belleza México. No tiene el volumen de Coronas de Jalisco o Nuevo León, pero su presencia en semifinales ha sido constante a lo largo de los años. Y fuera de los certámenes, la hermosillense tiene fama bien ganada de una belleza directa, sin tanto adorno, más natural que la sinaloense y menos trabajada en términos de producción personal. Lo que ves es lo que hay, y lo que hay generalmente es bastante. El clima del desierto sonorense también tiene su parte en la historia. 45 grados en verano obligan a cierto tipo de vida física, de movimiento constante, de actividad al aire libre en los meses tolerables, y eso se nota en la condición física general de la población. 6. Chihuahua. Este es el estado que más gente olvida en el debate y el que tiene el argumento más reciente y contundente para estar en esta lista. Andrea Mesa, Miss Universo 2020, es chihuahuense. No de Jalisco. No de Sinaloa. De Chihuahua. La tercera mexicana en ganar el certamen de belleza más importante del mundo, después de Lupita Jones en 1991 y Ximena Navarrete en 2010, es de un estado que casi nunca aparece en las primeras posiciones cuando se habla de este tema. Y eso dice mucho sobre cómo funciona la fama versus la realidad. Chihuahua es el estado más grande de México por superficie. Tiene desierto, tiene sierra, tiene ciudades fronterizas. Y tiene una mezcla de población que incluye descendientes de menonitas alemanes que llegaron en el siglo XX y se establecieron en comunidades agrícolas donde todavía hoy se habla alemán y se conservan rasgos físicos, completamente europeos mezclados con el entorno mexicano. Eso produce una variedad genética que en términos de fenotipo visible resulta en una diversidad bastante impresionante. La chihuahuense tiene fama de mujer directa, trabajadora, sin demasiadas pretensiones de glamour pero con una belleza física que no necesita de mucha producción para impactar. Andrea Mesa ganó Miss Universo con una combinación de físico, presencia y preparación intelectual que rompió el molde de la reina de belleza tradicional, y lo hizo desde un estado que el resto del país tenía completamente subvalorado en este terreno. El problema de Chihuahua en este debate es geográfico y mediático. Está lejos de los centros de producción de medios del país, no tiene la industria del entretenimiento de Guadalajara ni la visibilidad urbana de Monterrey, y eso hace que su fama se construya más lento aunque los resultados estén ahí para quien quiera verlos. ¿Tú le darías el primer lugar a Chihuahua con todo esto sobre la mesa? Déjamelo en los comentarios porque me interesa saber si la corona de Andrea cambió la opinión de alguien. Hasta ahorita todo lo que hemos visto es norte. Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Sonora, Chihuahua. El mismo bloque de siempre. El mismo molde de siempre. Y aquí es donde el abuelo les va a decir algo que probablemente no quieren escuchar, ese molde es limitado, es parcial, y le hace un flaco favor a la belleza real de este país. Porque México no termina en el trópico de Cáncer. Y la belleza mexicana tampoco. Los siguientes 3 lugares que vienen representan algo completamente distinto. Son los olvidados del debate. Los que casi nunca aparecen en estas listas. Los que cuando aparecen generan sorpresa, como si la gente no supiera que en Veracruz, en Yucatán y en Tamaulipas también hay mujeres que paran el tráfico. Vamos con ellos. 7. Veracruz. Veracruz es probablemente el estado más ignorado en este debate y el que tiene la historia de mestizaje más rica y compleja de todo México. Y esa complejidad produce exactamente lo que produce siempre que se mezclan culturas distintas con mucha historia encima. Una belleza que no se parece a ninguna otra. El puerto de Veracruz fue durante siglos la puerta de entrada de México al mundo. Por ahí llegaron los españoles, llegaron esclavos africanos traídos a la fuerza, llegaron inmigrantes cubanos, llegaron familias francesas después de la intervención, llegaron italianos que se establecieron en colonias como la de Huatusco y Córdoba, llegaron libaneses y árabes a principios del siglo XX. Todo eso se mezcló con las poblaciones indígenas totonacas y nahuas de la región.
El resultado es una diversidad genética que en términos prácticos significa que en Veracruz puedes encontrar en la misma familia una mujer morena de rasgos africanos marcados, otra de piel canela con ojos claros, y otra de rasgos completamente europeos. No es exageración. Es la consecuencia directa de siglos de mezcla sin filtro. La belleza veracruzana tiene una característica que ningún otro estado del país tiene en la misma medida, la exuberancia. La jarocha tiene curvas, tiene presencia física, tiene un cuerpo que el clima tropical y la cultura del movimiento constante moldean de una manera que en el norte simplemente no existe. El Carnaval de Veracruz es cada año el escaparate más honesto de lo que produce esa región. Mujeres de todos los tonos de piel, de todos los tipos de rasgo, bailando con una energía y una soltura que ningún certamen de belleza con faja y tacón puede capturar completamente. El problema de Veracruz en los certámenes nacionales es exactamente el mismo que tiene en muchos otros ámbitos, el estándar que se usa para medir no está diseñado para su tipo de belleza. La jarocha típica no es la mujer alta y delgada de rasgos finos que los jurados de Nuestra Belleza México han premiado históricamente. Es otra cosa. Y esa otra cosa es válida, es real, y es impresionante cuando la ves en su contexto natural, que no es una pasarela sino una calle del puerto un sábado por la noche. Fuera de los certámenes formales, Veracruz tiene nombres propios que hablan solos. Doña la Negra, la cantante más importante que ha dado el estado, era jarocha y su presencia escénica era exactamente eso que estoy describiendo, una belleza que no encaja en el molde pero que cuando entra a un cuarto lo llena completamente. Más recientemente, actrices y figuras del medio artístico de origen veracruzano han empezado a tener más visibilidad nacional, y con ellas la belleza del puerto empieza a aparecer en pantallas donde antes no llegaba. Si hay un estado que el debate le debe una disculpa, es Veracruz. 8. Mérida/Yucatán. Mérida es una de las ciudades más interesantes de México en muchos sentidos, y la belleza de sus mujeres es uno de ellos aunque casi nadie lo mencione cuando se habla de este tema. La yucateca tiene una belleza que viene directamente de la herencia maya. Rasgos finos, piel morena clara que en el contacto con el sol tropical adquiere un tono que en otros contextos pagarías una fortuna en bronceado artificial para conseguir, cabello oscuro y abundante, y una estructura ósea que los antropólogos han descrito como particularmente armoniosa en términos de proporciones faciales. No es opinión del abuelo. Es lo que documentan los estudios de diversidad étnica en la región sureste del país. Mérida recibió también su cuota de migración española y libanesa, que en el siglo XIX y principios del XX dejó familias con apellidos árabes completamente integradas a la cultura yucateca. Esa mezcla específica de maya con español y con influencia árabe produce en ciertos casos una combinación de rasgos que es difícil de clasificar y fácil de admirar. La mujer de Mérida tiene además algo que la diferencia culturalmente del norte, una elegancia que no viene del dinero ni del arreglo excesivo sino de una educación social muy particular. Mérida es una ciudad donde las formas importan, donde el trato es delicado, donde la gente se viste bien para salir a la calle aunque haga 40 grados. Esa cultura del cuidado personal sin ostentación produce un tipo de presencia femenina que en el norte, con todo su glamour y su producción, no siempre se consigue. En los certámenes, Yucatán tiene un título de Nuestra Belleza México y presencias regulares en semifinales. No es el historial de Jalisco ni de Nuevo León, pero tampoco es un estado que pase desapercibido cuando llega bien preparado. 9. Tamaulipas. Este es el más ignorado de los tres, y el que tiene el argumento numérico más contundente para estar en esta lista. Tamaulipas tiene 3 coronas de Nuestra Belleza México. El mismo número que Sinaloa. Tercero en el historial histórico del certamen más importante del país, empatado con el estado que todo México reconoce como una potencia de belleza. ¿Cuánta gente sabe eso? Prácticamente nadie. Y eso resume perfectamente el problema de Tamaulipas en este debate. Tiene los resultados pero no tiene la narrativa. No tiene las canciones, no tiene el folclore, no tiene la industria mediática que convierte los triunfos en fama duradera. Gana coronas y el resto del país se entera por un día y luego lo olvida. La tamaulipeca tiene el fenotipo del noreste mexicano, que comparte características con Nuevo León y con el norte de Veracruz.
Mezcla española con influencia indígena del noreste, estatura media a alta, rasgos que tienden a ser definidos sin llegar al extremo alteño, y una presencia física que en los certámenes se ha traducido en 3 coronas nacionales que merecen más reconocimiento del que reciben. Ciudades como Tampico, Matamoros y Reynosa tienen una vida cultural más activa de lo que la gente de la Ciudad de México suele imaginar, y esa vida cultural alimenta una cultura de cuidado personal y presencia femenina que no es distinta en calidad a la de Monterrey o Guadalajara, simplemente es menos visible mediáticamente. El abuelo lo dice sin rodeos, Tamaulipas merece estar en esta conversación y casi nunca está. 3 coronas nacionales son 3 coronas nacionales, y eso no se inventa. Llegamos al número 10. Y este es el que va a dividir los comentarios en 2. Los que van a decir por fin alguien lo dijo y los que van a decir abuelo, ¿qué estás fumando? 10. Oaxaca. Voy a empezar con una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que viste a una mujer oaxaqueña en una lista de las más guapas de México? Exacto. Casi nunca. Y eso no es porque no existan. Es porque el estándar con el que México mide la belleza femenina desde hace décadas fue construido sobre un molde que Oaxaca no encaja y nunca ha pretendido encajar. Oaxaca es el estado con mayor diversidad étnica de México. Tiene 16 grupos indígenas reconocidos, entre ellos los zapotecos y los mixtecos, que son 2 de las culturas originarias más antiguas y complejas de toda América. Y esa diversidad étnica se refleja en una diversidad física que en términos de belleza femenina produce algo que el norte del país simplemente no tiene, originalidad absoluta. La mujer zapoteca tiene rasgos que los fotógrafos internacionales llevan décadas buscando capturar porque no se parecen a nada más. Pómulos altos y marcados, ojos oscuros con una profundidad que las cámaras capturan diferente a cualquier otro fenotipo, piel morena de tono uniforme que el sol oaxaqueño trabaja de una manera particular, cabello negro y grueso, y una estructura facial que los estudios de proporción áurea, cuando se aplican sin el sesgo eurocéntrico habitual, califican consistentemente como armoniosa y equilibrada. El problema no es la belleza oaxaqueña. El problema es el sistema de medición. Nuestra belleza México, con todo el respeto que merece como institución, lleva 30 años eligiendo a sus ganadoras con un criterio que premia la estatura alta, el fenotipo claro y los rasgos que el mercado internacional de la moda y los medios define como atractivos. Una mujer zapoteca de 1,62 m, morena, de rasgos indígenas marcados, tiene pocas posibilidades en ese sistema no porque sea menos sino porque el sistema no fue diseñado para verla. Y eso es un problema del sistema, no de la mujer. Fuera de los certámenes, Oaxaca tiene una tradición de belleza femenina que se expresa de maneras completamente distintas. La Guelaguetza, que es la celebración cultural más importante del estado, es cada año una demostración de lo que estoy diciendo. Mujeres de todos los pueblos de Oaxaca, con sus trajes regionales, con sus tocados, con sus colores, desfilando con una dignidad y una presencia que ninguna pasarela de certamen de belleza puede replicar porque viene de algo más profundo que el entrenamiento y el maquillaje. Viene de identidad. La modelo y activista oaxaqueña Susana Harp, la cantante Lala Downs con su madre de origen mixteco, figuras del arte y la cultura que han llevado la imagen de la mujer oaxaqueña al mundo, demuestran que cuando esa belleza tiene escaparate, impacta. El problema es que el escaparate casi nunca se lo dan. El abuelo lo pone así de claro. Si ampliaras el criterio de medición, si quitaras la regla de 1,65 m mínimo y el fenotipo norteño como estándar, Oaxaca competiría con cualquier estado del país en este debate. No con la belleza que los certámenes premian. Con la belleza que te para en seco cuando la ves en su contexto natural, en un mercado de Tlacolula un domingo, en una procesión en Teotitlán del Valle, en una plaza de Juchitán donde las mujeres zapotecas del Istmo tienen fama de ser entre las más imponentes físicamente de todo México, con una presencia que en el Istmo de Tehuantepec tiene nombre propio. Las tehuanas, que Diego Rivera inmortalizó en sus murales y que Frida Kahlo adoptó como su identidad visual precisamente porque entendía que esa estética era poderosa de una manera que el estándar europeo nunca iba a poder capturar completamente. Oaxaca en esta lista no es una concesión ni un gesto de inclusión forzada. Es simplemente honestidad. Y si alguien en los comentarios quiere discutirlo, el abuelo está dispuesto a debatir con argumentos. Muy bien. Ya recorrimos los 10. Ya vimos los datos, ya vimos la historia, ya vimos el mestizaje de cada región,
ya vimos las coronas y los argumentos. Ahora viene lo que prometí desde el principio, el veredicto personal del abuelo. Sin diplomacia, sin el todas son bonitas a su manera que dice el que no quiere meterse en problemas. Con argumento y con nombre. Pero antes del veredicto, déjame hacer un resumen rápido de lo que los números dicen porque los números no mienten aunque la opinión popular sí se equivoca seguido. En títulos de Nuestra Belleza México, el certamen nacional más importante desde 1994, el marcador histórico queda así, Jalisco y Nuevo León lideran con 4 coronas cada uno. Sinaloa y Tamaulipas tienen 3 cada uno. Aguascalientes tiene 2. Y luego viene un grupo de estados con una corona cada uno que incluye a Baja California Sur, Guanajuato, Coahuila, Yucatán, Sonora, Chihuahua y Estado de México. En Miss Universo, México tiene 3 coronas. Lupita Jones de Baja California en 1991, Ximena Navarrete de Jalisco en 2010 y Andrea Mesa de Chihuahua en 2021. Eso es lo que dicen los números fríos. Ahora viene la interpretación. El primer lugar en datos puros es un empate entre Jalisco y Nuevo León. 4 coronas nacionales cada uno, más una corona de Miss Universo para Jalisco. Si le das peso extra al título internacional, Jalisco gana por 1 punto. Si te quedas solo con el certamen nacional, es empate técnico. Pero los certámenes no lo son todo. Y aquí es donde el abuelo mete su opinión personal, que vale lo que vale, que es la opinión de un señor que ha recorrido mucho de este país y que tiene criterio propio formado con los años. Para el abuelo, el primer lugar es Los Altos de Jalisco. No Guadalajara, no Jalisco en general. Específicamente esa región del norte del estado que ya describimos, Tepatitlán, Arandas, Lagos de Moreno, San Miguel el Alto. Y la razón no es solo el fenotipo, aunque el fenotipo es real y documentado. La razón es la combinación de factores que en ninguna otra región del país se dan juntos de la misma manera. Tienes el mestizaje histórico que produjo rasgos físicos particulares. Tienes una cultura regional donde la presencia femenina tiene un peso social importante, donde los concursos de belleza locales son eventos de primer nivel dentro del estado. Tienes mujeres que crecen en un ambiente de rancho y campo que produce una condición física natural sin necesidad de gimnasio de ciudad. Y tienes esa combinación específica de rasgos europeos con hueso mexicano que produce algo que es difícil de encontrar en cualquier otra parte, una belleza que se ve natural aunque sea extraordinaria. El segundo lugar para el abuelo es Sinaloa, específicamente Culiacán. No por encima de Guadalajara en términos de certámenes, porque Guadalajara tiene más coronas acumuladas, sino porque en términos de consistencia y de presencia en el debate nacional durante décadas, Sinaloa ha mantenido un nivel que merece reconocimiento. Desde 1970 hasta 2024 con María Fernanda Bernal, ese estado no ha parado de producir representantes de primer nivel. Eso no es suerte. Es cultura. El tercer lugar, y este va a sorprender a más de uno, es Veracruz. No por certámenes, porque en certámenes Veracruz no tiene el historial de los primeros lugares, sino por la riqueza del mestizaje y por la variedad de belleza que produce. Cuando el abuelo habla de los lugares donde hay más probabilidad de ver mujeres que te detengan en seco en la calle sin previo aviso, Veracruz está entre los primeros 3 sin discusión. La belleza jarocha es impredecible, es diversa, y tiene una energía que los certámenes no miden pero que cualquiera que haya ido al carnaval del puerto sabe exactamente de qué estoy hablando. Mención honorífica especial para Chihuahua, que con la corona de Andrea Mesa en Miss Universo demostró que tiene argumentos de primer nivel aunque la fama popular todavía no le haya dado el lugar que merece. Y para Oaxaca, que representa un tipo de belleza que este país debería valorar más de lo que lo hace, y que el abuelo pone en esta lista no por corrección política sino por convicción genuina de que la Tehuana del Istmo es una de las presencias femeninas más imponentes que ha producido México en toda su historia. El resumen del veredicto entonces queda así: primero Los Altos de Jalisco por fenotipo, cultura y argumento histórico. Segundo Sinaloa por consistencia y resultados sostenidos durante más de 50 años. Tercero Veracruz por riqueza de mestizaje y variedad real de belleza. Y el resto del norte compacto, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, con argumentos sólidos que los ponen a todos en conversación legítima. ¿Estás de acuerdo con este veredicto o crees que el abuelo se equivocó en algún lugar?
Dímelo en los comentarios con el nombre del estado que crees que merece el primer lugar y el argumento que lo sostiene. Quiero ver si alguien me convence de cambiar de opinión. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares, datos reales, historia del mestizaje y el veredicto sin rodeos del abuelo. México es un país con una diversidad de belleza femenina que ninguna lista va a poder capturar completamente, y eso es exactamente lo que lo hace extraordinario. No hay un solo molde. Hay 10, hay 20, hay 32 si quieres ponerte exigente. Investiga, viaja, conoce los lugares. No te quedes con el debate de cantina. El país es más grande y más diverso de lo que cualquier ranking te va a poder mostrar. Si este video te sirvió, dale like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así, donde hablamos de México con la verdad por delante. Y déjame en los comentarios el nombre del estado que tú pondrías en el primer lugar. Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, México no tiene un solo tipo de belleza. Tiene todos.